Excelente. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Ya hemos iniciado formalmente con la grabación de este encuentro y bueno, en este momento estoy compartiendo mi pantalla. Fíjese que el nombre de esta sesión es una sesión de preguntas y respuestas. ¿Por qué hemos diseñado esta sesión? Porque muchas veces cuando nos conectamos a una capacitación se tienen unos temas ya organizados previamente por parte del capacitador, sea Daniel o sea quien les habla. Entonces, muchas veces yo quiero conectarme y resolver una pregunta en particular que tengo que me surgió a partir del uso de la herramienta, llámese Scopus, Science, Directo, Mendeley. Pero en la sesión, como ya está la agenda establecida previamente por parte del capacitador, es muy complejo poder atender esa pregunta o resolver esa pregunta puntualmente por parte del capacitador. Entonces, por eso creamos una sesión en la cual queremos es interactuar con ustedes y que nos cuenten esas preguntas específicas que tengan de las plataformas. Es decir, esta sesión no es una ponencia en sí, sino que es una sesión donde exponemos algunos puntos clave de cada herramienta y automáticamente ustedes nos empiezan a compartir todas las preguntas que tengan en torno a las mismas. A grandes rasgos esa es la dinámica de esta sesión, entonces la vamos a trabajar de manera conjunta, tanto Daniel como quien les habla. Yo voy a ir introduciendo las plataformas y Daniel será la persona encargada de responder las preguntas que ustedes tengan en torno a las mismas. Bien, entonces algunos acuerdos para poder pues tener un flujo de trabajo organizado. Bien, la idea es que seamos lo más organizados posibles para poder optimizar los tiempos de la mejor manera. En primer lugar, el orden de trabajo será escogido por usted. Bien, entonces yo le voy a colocar una encuesta donde van a estar las tres plataformas, Scopus, Science, Direct y Mendeley, y usted va a escoger con cuál quiere iniciar. Entonces, de acuerdo a lo que usted vote, establecemos el orden. Bien, usted establece el orden en el cual quiere resolver sus preguntas. Es importante respetar el turno de los demás, es decir, no desesperarnos. Si aún no han contestado mi pregunta, por favor, no se preocupen. Puede compartir la pregunta a través del Questions and Answers y muy seguramente habrán muchas preguntas, entonces le pedimos el favor que tenga paciencia. Si su pregunta no es atendida inmediatamente después de que la envía, tenga paciencia ya que unos segundos después va a poder atender su inquietud, Daniel en este caso, que será quien responda las preguntas que usted va a compartir. Plantear la pregunta de acuerdo a la plataforma que se está trabajando. Esto es importante. Como le hablaba, la idea es que sea una sesión muy organizada, ¿sí? Que podamos trabajar de manera ordenada entre todos. Entonces, por eso vamos a hacer una votación en un principio, para que usted escoja el orden de prioridad en el cual quiere trabajar. Entonces, yo quiero empezar con Mendeley o yo quiero empezar con Scopus. Usted lo va a escoger y bueno, de acuerdo a lo que seleccionen todos, pues vamos a ver con cuál iniciamos. Pero si estamos trabajando, por ejemplo, con Scopus, por favor, no plantee preguntas de Mendeley. O si estamos resolviendo inquietudes de Science Direct, por favor, no comparte información en torno a Scopus. Sí, lo ideal es enfocarnos en la plataforma en particular que estamos viendo y esto nos va a permitir tener un orden mucho más fácil para el desarrollo de la sesión. Listo. Y por último, primero responderemos algunas preguntas comunes. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Escogemos la plataforma. Entonces, por ejemplo, empezamos por Scopus. Entonces, yo le menciono a través de un párrafo que es Scopus. Después de eso le comparto unas 4 o 5 preguntas comunes que hemos encontrado en este tipo de sesiones, las resolvemos, las atendemos, las explicamos y después usted empieza a compartir sus preguntas en torno a esa plataforma. ¿Listo? Entonces, primero resolvemos preguntas comunes que ya traemos nosotros previamente establecidas y después usted empieza a compartir sus preguntas o antes, si usted quiere compartir desde que escogemos la plataforma la pregunta que tenga en torno a la misma, lo puede hacer y ahí Daniel, recuerde que es la persona que se va a encargar de atender sus preguntas de las plataformas. Entonces aquí están los 3 recursos de investigación con los cuales vamos a trabajar. Vamos a ir a lo que está asociado al primer acuerdo y le mencionaba que justamente la idea es que usted escoja el orden, ¿cierto? Entonces usted por qué plataforma quiere empezar a resolver sus preguntas. Entonces aquí le voy a compartir el link a través del chat. Bueno, creo que no me deja compartirlo porque no soy anfitrión. Entonces voy a compartírselo a Daniel, que él sí es anfitrión, para que él a su vez pueda compartirlo con ustedes. Entonces, por acá. Bien, entonces aquí el link para que responda la encuesta que está ligada. Igual si usted quiere ir accediendo por el código QR, lo puede ir haciendo. Listo, sin ningún inconveniente. Entonces, por favor, responda esa encuesta que está ya a través del código QR. Ya Daniel, que es el anfitrión de la sala, le va a compartir la información. Listo, entonces, excelente. Bueno, ya estoy como host, entonces ya le puedo compartir el link. Excelente. Bueno, lo hemos compartido al tiempo con Daniel. A cualquiera de los dos, al que le compartió a Daniel o al que le compartí yo. Listo, entonces allí usted va a escoger. Listo, entonces allí tenemos.
Bien, llevamos 3 respuestas. Recuerde, puede hacerlo a través del código QR que está en pantalla o por el link que encontrará como último mensaje en el chat de esta reunión. Usted determina cómo lo quiere acceder. Entonces aquí vamos viendo las respuestas. Yo le menciono cuántas respuestas llevamos 4 respuestas. Excelente. Llevamos ya 5 respuestas y son 23 personas conectadas, así que quien no ha votado, por favor hágalo. Si usted llegó tarde, escanee el código QR que se está compartiendo en pantalla. Si usted está desde hace un buen tiempo, recuerde que en el chat, no en el questions and answers, sino en el chat de la reunión va a encontrar un link a través del cual va a encontrar, valga la redundancia, la encuesta. Listo, hay 6 votos hasta el momento. Usted es el que establece el orden en el cual trabajamos el desarrollo de esta sesión. Listo, muy bien. Llevamos 8 votos. Esperemos a llegar a 10 mínimo. Y les comparto los resultados. En pantalla usted sigue viendo el código QR, ¿listo? Entonces usted que llegó tarde, escanee ese código QR que tiene en pantalla. Listo, entonces le voy a compartir aquí los resultados. Tenemos 10 votos y lo que usted ha escogido es lo siguiente. Usted dice que quiere empezar por Science Direct, seguir por Scopus y por último Mendeley, ¿cierto? Es el orden que usted ha establecido, entonces ese es el que vamos a aplicar para el desarrollo de la sesión. Muchísimas gracias a quienes han participado. Para nosotros es muy importante esta participación que han tenido. Entonces voy a traer en este caso una captura de pantalla para que nos acordemos todos cómo es el orden que establecimos. Lo ideal es cumplir con ese orden y como lo mencionábamos en los acuerdos, que al cumplir con ese orden pues nos sea mucho más fácil porque vamos a atender preguntas solamente de una u otra plataforma. Listo, entonces aquí ya traje la captura de pantalla a la presentación y listo. Entonces vamos a empezar tal como usted lo escogió con Science Direct, que el 50% de los presentes ha escogido esta plataforma para empezar con nuestro trabajo. Entonces recuerde que la dinámica es, yo le expongo las características generales, unas preguntas comunes y usted si quiere desde ya puede ir compartiendo las preguntas que tiene de Science Direct para que Daniel las vaya preparando y él va después a compartir su pantalla para responder dichas preguntas que usted tiene. Entonces vamos a trabajar con Science y a conocer las características más importantes. Entonces, Science Direct, investigaciones que impactan. Entonces, ¿qué es Science Direct para quienes no lo conocen? Science Direct es la plataforma de Elsevier que se encarga de brindarle información en texto completo. Es decir, en esta plataforma usted va a encontrar contenido que ha sido publicado tanto en las revistas como en los libros de Elsevier. Bien, es una fuente de información de carácter multidisciplinar donde todo el contenido ha pasado por un proceso de evaluación. Es por ese motivo que hablamos de un recurso confiable y de alta calidad. Entonces, digamos que estas características que acabamos de enunciar o de enumerar son características de cualquier base de datos o de la gran mayoría de recursos que conocemos como base de datos, ¿cierto? Entonces, fuentes de información donde podemos recuperar documentos a través de un motor de búsqueda. En este caso, todos los documentos que han sido publicados, tanto en las revistas como en los libros de Elsevier, como editorial. Bien, de otra parte, esta solución de investigación tiene una característica diferente a la ya mencionada anteriormente y es Science Direct Topics. Science Direct Topics es el motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones con el que cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que Science Direct quiere estar en todo su proceso de recuperación de información, no solamente en la etapa final, cuando usted encuentra un documento y lo quiere descargar y posteriormente referenciarlo. En realidad la plataforma quiere estar durante todo el proceso, desde la identificación de términos, la definición de esos conceptos y por supuesto pues los sinónimos que puedan llegar a tener esos conceptos o términos clave. Entonces no solamente es estar en el proceso de descargar el documento, sino que la base de datos, en este caso Science Direct, quiere estar en todo su proceso de revisión de literatura. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con las características de Science Direct. Entonces, vamos a denominar a Science Direct como un ecosistema de información
compuesto por dos grandes dimensiones. La primera dimensión es la que mencionábamos en la primera parte del párrafo, que es el motor de búsqueda de documentos, donde encuentro contenido publicado en libros y revistas, y la otra dimensión se llama Science Direct Topics, que es un motor de búsqueda que se especializa en permitirme encontrar términos, conceptos y definiciones. Bien, ahora vamos a abordar algunas preguntas comunes que hemos extraído a raíz de este tipo de sesiones, ¿no? Que puede ser que usted tenga en ese momento esa pregunta. Recuerde que usted puede ir compartiendo las preguntas que tenga de Science Direct en el Questions and Answers para que Daniel en un momento atienda esas inquietudes que tengamos en torno a este recurso de investigación. Entonces, primera pregunta común. ¿Topics es un tesauro? Entonces, la respuesta es no. Entonces, cuando usted ingresa a Science Direct, vámonos a Science Direct, acá está. Entonces usted se va a encontrar con un ecosistema de información, como lo mencionábamos hace un rato. Un motor de búsqueda de documentos, que son estos. El documento puede ser buscado por medio de búsqueda básica o de búsqueda avanzada. Ya vamos a hablar de la diferencia entre las dos. Y en la parte inferior, hasta el final de la plataforma, vamos a encontrarnos con un botón que dice Browse by Topic, explorar por temática. Este botón, entonces una vez ingreso a Science Direct por mi institución y demás, voy a ir a la parte inferior a la opción que dice Browse by Topic, doy clic derecho, abrir en una nueva pestaña, y aquí ya tengo el motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. Este motor de búsqueda no es un tesauro, es un glosario, más que todo un glosario, una herramienta para encontrar definiciones. Bien, un tesauro tiene unas características técnicas y organizativas diferentes al Topics. Por esa razón no va a ser un tesauro, pero por supuesto es una herramienta que me va a servir para encontrar mis términos clave. Entonces puedo empezar a identificar los términos clave y las definiciones de esos términos clave. ¿Para qué me sirve esto? Para tener un mejor contexto de mi tema. Entonces, este motor de búsqueda era el que mencionábamos que tiene esa característica de permitirnos buscar términos clave. Por ejemplo, entonces yo voy a buscar la palabra viscoelasticidad. Viscoelasticity. Entonces, busco el concepto clave y fíjese que me aparece ese término definido desde diferentes áreas del conocimiento. Bien, entonces ese concepto, usted va a dar clic sobre el término, por ejemplo, quiere conocer acerca de la viscoelasticidad desde la química. Entonces usted va a dar clic allí y automáticamente le va a llevar a fragmentos de documentos donde se está definiendo ese término, ¿cierto? Donde se está hablando de ese término. Entonces por eso es que no hablamos de un tesauro, porque un tesauro maneja una estructura tipo árbol, donde a partir de una palabra clave se ramifican una serie de conceptos, etcétera. En el Topics no, en el Topics usted lo que va a encontrar son definiciones en torno a la palabra clave que busque. Entonces, esa es la primera gran característica y la primera pregunta común. Entonces, Topics no es un tesauro, es un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. Segunda pregunta común, que dije que la íbamos a abordar en un momento. ¿Qué diferencia hay entre búsqueda básica y avanzada? Entonces, es una pregunta que de hecho no es tan pregunta, sino es una confusión recurrente que hemos visto. Entonces resulta que estamos en un salón de clases y le preguntamos a todos los asistentes del salón de clases si usted utiliza la misma búsqueda en búsqueda básica, es decir, el mismo término, viscoelasticidad, en búsqueda básica, y después lo quiere ocupar en búsqueda avanzada, ¿en cuál de los dos cree que le va a dar más resultados? Entonces, nos ha pasado más de una vez. La mayoría de personas de esos grupos, en esos salones de clase, nos dicen, no, seguramente en búsqueda avanzada le va a dar una mayor cantidad de resultados. ¿Sí? Y es una confusión, porque no es así. ¿Dónde está la diferencia entre una búsqueda básica y una búsqueda avanzada? La búsqueda básica es una búsqueda más general. ¿Por qué? Porque tiene una menor cantidad de campos para buscar información. Por eso va a ser más general y tiende a darnos una mayor cantidad de información, una mayor cantidad de documentos cuando ejecuto búsqueda básica. La búsqueda avanzada es avanzada porque tiene una mayor gama o una mayor diversidad de campos para colocar información y ser mucho más específico. Y asimismo, particularizar la información. Entonces, si yo ingreso a búsqueda avanzada, fíjese que ya se amplía la cantidad de campos. En búsqueda básica son 6. Y aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si yo doy clic en el botón que dice muéstreme todos los campos, van a ser un total de 12. Entonces, la búsqueda es avanzada porque me ofrece una mayor diversidad de campos para poder particularizar lo que estoy buscando. Por ejemplo, en lo que son términos clave. Entonces yo puedo buscar los términos clave en este campo
que va a buscar en toda la estructura del documento, o puedo buscarlo solamente en el título, resumen y palabras clave, o puedo buscar mi palabra clave viscoelasticidad solamente en el título. Sí, entonces ya usted va estableciendo bajo qué criterio quiere buscar. Pero esa es la diferencia está allí. Listo, la diferencia está en que la búsqueda básica es más general, es decir, me va a dar más resultados, la búsqueda avanzada es mucho más específica porque me ofrece una mayor diversidad de campos que permiten particularizar la información. Esto en Science Direct. Ahora, ¿cómo publico en Science Direct? Entonces es una pregunta, sí ha sido una pregunta, no es tanto una confusión, sino una pregunta. Entonces, recuerde que Science Direct es una base de datos donde usted va a encontrar contenido que ha sido publicado en las revistas y en los libros de Elsevier. Entonces, para publicar en Science Direct principalmente se hace en las revistas, listo, en las revistas de Elsevier. Y aquí le podemos recomendar diferentes herramientas como por ejemplo esta que se llama Elsevier Journal, así la van a buscar, Finder. O sea que usted puede buscar las revistas de Elsevier en las cuales puede publicar. Sí, va a buscar así en Google y va a ingresar al link que también le voy a compartir. Es que no copié todo, perdón. Omita el primer mensaje. Control A, control C y control B. Perfecto. Y acá voy a copiar la URL. Entonces, esta es una herramienta bien que funciona con fingerprint, es decir, usted va a colocar el título de su manuscrito, el resumen y las palabras clave, y aquí le va a sugerir un listado de revistas de Elsevier. Esas revistas hacen parte de Science Direct. Entonces, Science Direct no es donde yo publico. Yo lo que tengo que hacer es publicar en una revista de Elsevier que la van a encontrar en Science Direct. ¿Listo? Porque también hay una pequeña confusión, porque en Science Direct no evalúa documentos, sino que son las revistas. En el chat también le he compartido la URL. Bien, entonces eso en cuanto a algunas de las preguntas más comunes y confusiones también que tienen en torno a Science Direct. Entonces, pues en este momento le cedo la palabra a mi compañero Daniel para que atienda las preguntas que usted nos ha compartido a través del apartado de Questions and Answers. Recuerde, comparta todas las preguntas de Science Direct para que Daniel las pueda atender. Entonces, Daniel, adelante, por favor. Muchísimas gracias, mi estimado Carlos. Ya tenemos algunas preguntas por aquí. Amigos, este es el momento ideal para que empecemos a plantear las preguntas relativas a cualquier tema de Science Direct. Johnny anda sumamente activo y primero que nada pregunta, ¿cuándo van a hacer la interfaz de Science Direct en español? La forma como está planteada la pregunta hace suponer que es un hecho que debería haber una versión en español, pero lamento, mi estimado Johnny, romper tus esperanzas. No es así. Puede ser que en algún momento se decida, pero la verdad es que no es que esté contemplado ni que tenga que ser así por varias razones. Mira, si tú tienes instalado, por ejemplo, Word en tu máquina, pues tú esperas que venga en español porque tú vas a identificar opciones y todo y seguramente generarás documentos en este idioma, en español. Sin embargo, toma en cuenta que ScienceDirect, Scopus y muchos otros recursos de información que tú conoces alojan información mayormente en inglés. Si estás ocupando alguno de estos servicios, se espera que tengas el conocimiento del idioma y la verdad es que las opciones que te aparecen por acá son realmente intuitivas. No hay muchas complicaciones para poder decodificar a qué se refiere cada uno de los elementos, por ejemplo, los keywords, author name, etcétera, de manera tal que no se justificaría una modificación al idioma español si de cualquier manera la mayor parte de lo que vas a encontrar aquí está en inglés. Ahora, otra cosa sería esperar que el contenido alojado pueda ser cambiado de idioma, lo cual requeriría un trabajo excepcional si es que quiere hacerse de manera profesional, porque sabemos que las traducciones automatizadas no suelen dar los mejores resultados. Entonces, no hay una noticia de que en algún momento haya una versión en español, pero si fuera el caso, ten la seguridad que te vamos a notificar con toda oportunidad. Johnny también nos pregunta si se puede filtrar los artículos por el idioma. Mira, déjame comentarte, hay veces que nos preguntan cosas muy parecidas a esto. Quiero darte una respuesta de lo más general para que tú seas capaz de localizar opciones sin que necesariamente te las expliquemos. ¿A qué voy? A que ahorita tú me estás preguntando, ¿puedo filtrar por idioma?
pero a lo mejor después de que termine la charla, alguien más dirá, oye, ¿y se podrá hacer esto? Híjole, no les pregunté si puedo también hacer esto otro. Entonces, ¿cuál es la forma de encontrar las posibilidades, no de ScienceDirect, de cualquier base de datos? Te platico. Una pregunta muy recurrente, por ejemplo, es, ¿y aquí puedo encontrar videos o tesis? ¿Dónde veo cuál? Mira, primero que nada, tenemos una forma de localizar opciones de manera global que está aquí en el apartado Journals and Books. Muchas bases de datos tienen un apartado análogo en el que se reflejan los materiales que incluye. Si tú quieres saber, por ejemplo, los tipos de materiales, en los filtros te aparece. De manera tal que ya no requiero preguntar, oye, ¿y qué materiales incluye la base? Sé que vengo a ese apartado y ahí me aparece todo lo que contiene. Y lo mismo va a pasar con las áreas temáticas y repito, casi cualquier base de datos va a tener la misma filosofía. Ahora, dado que lo que Johnny quiere saber es, ¿podemos filtrar por este rubro? Alguien más querrá saber si se puede por país, por estatus, etcétera. Hagamos una búsqueda. Energy. Igualmente, del lado izquierdo vas a encontrar los filtros y allí vas a encontrarte las posibilidades. Fechas, tipo de artículo, título de la publicación, áreas temáticas. No tenemos algo así, pero ¿qué crees? Si tú haces una búsqueda en español, incluido algún elemento que debería llevar tilde y que tú no se la pongas, pues mayormente vas a encontrar información que venga en este idioma. Igualmente, Johnny ya tiene su estrellita en la frente, su diploma de participación. Dice, en Science Direct solo hay información de la editorial Elsevier. Efectivamente, mi estimado Johnny, si quisieras encontrar información relativa a cualquier otra editorial, esta no es la base de datos. Aquí solamente vas a encontrar información producida por la editorial Elsevier y puedes hacerlo ya sea a manera de artículo, es decir, tienes un tema de investigación, estás realizando alguna aproximación a esa temática, puede ser a través de la búsqueda de artículos o puede ser a través de la exploración de revistas. Recuerda que tenemos, por ejemplo, un área temática como la química, de allí podemos seleccionar algún área más particular y entonces va a mostrarnos solamente lo de esa área temática y podemos indicar revistas, libros o los tipos de materiales disponibles con la conciencia de que todo lo que está aquí fue producido por la editorial Elsevier. Bien, no tenemos de momento alguna otra pregunta. Yo estoy abierto todavía. Si quieren seguir planteando alguna pregunta en algún momento relativa a este tema, adelante por favor, pero de momento vamos a ceder la palabra a Carlos para que dé continuidad a esta sesión. De hecho, déjenme comentarles amigos que normalmente el apartado de Science Direct suele ser el más sencillo de resolver. Entonces, vamos con Carlos para darle continuidad. Excelente, Daniel, muchísimas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla y nuestra segunda plataforma a trabajar es Scopus, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes han seleccionado. Entonces empezamos por Science Direct, que fue la que tuvo mayor votos, la mayor cantidad de votos, perdón, y ahora vamos con la segunda en votación que ustedes han escogido para establecer el orden, que es Scopus y la misma dinámica. Entonces, en un párrafo explico y menciono las características generales de Scopus, después compartimos las preguntas comunes que hemos visto en este tipo de espacios y usted puede ir compartiendo ya las preguntas para que Daniel las vaya atendiendo y las vaya resolviendo de manera específica. Bien, entonces vamos a trabajar ahora con Scopus. Entonces por acá, listo. Scopus, análisis de la información. Entonces, ¿qué es Scopus? Scopus es el mayor índice de resúmenes y citas de literatura evaluada por pares en el mundo. De hecho, no está incluida como pregunta en este ejercicio, la olvidé, pero cuando leí la definición de Scopus he recordado que la pregunta más común, tal vez es la pregunta más común y Daniel no me dejará mentir en este tipo de sesiones, es ¿cuál es la diferencia entre Science Direct y Scopus? ¿Por qué tengo que utilizar los dos recursos si se supone que son lo mismo? Son bases de datos, son motores de búsqueda y son de Elsevier. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre estas dos plataformas? Es una pregunta muy común. Entonces ya vemos que Science Direct, tal como lo mencionamos en la explicación junto a Daniel, es una base de datos de contenido de Elsevier, ¿cierto? Es una base de datos, por así decirlo, tradicional, porque tiene características muy similares a la gran mayoría de los recursos que denominamos de esta manera como base de datos.
Por su parte, Scopus, fíjense que empezamos hablando de un índice. ¿Qué quiere decir esto? Que en Scopus usted va a encontrar información que ha sido publicada por diferentes editoriales. Bien, en Scopus no solamente hay contenido de Elsevier, lo hay, pero junto al contenido de Elsevier hay información de más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Entonces, por eso que hablamos de un índice de investigación. Bien, en muchos casos hay personas que llaman Scopus como una base de datos de referencia, una base de datos referencial, una base de datos de resúmenes, está bien, y todas estas denominaciones son correctas. Pero es importante que tengamos en cuenta el por qué, porque muchas veces decimos es que Scopus es de resúmenes, pero no sabemos el por qué. Entonces, Scopus es de resúmenes porque, como lo mencionaba hace un rato, allí lo que vamos a encontrar es contenido de múltiples fuentes, ¿cierto? Cuando hablo de fuentes hago referencia a editoriales. Por tal motivo, Scopus nunca tendrá el derecho a reproducir la información en texto completo. Scopus siempre va a ser una fuente de carácter referencial. Y esa es la primera gran característica con Science Direct. En Science Direct usted va a encontrar contenido, como lo respondía Daniel en la última pregunta, solamente publicado en los libros y revistas de Elsevier. En Scopus usted encontrará información referencial de más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Bien, Scopus es una plataforma que tiene la capacidad de cuantificar las citas y es por esa razón que cuando hablamos de métricas se tiende a hablar de Scopus en investigación. Entonces, las citas que ha recibido un documento, el ranking que tiene una revista o el cuartil que tiene esa publicación seriada. Entonces, tiene que ver justamente con esa cuantificación de citas que tiene Scopus. Y todo el contenido que hay en Scopus, al igual que con Science Direct, que esto es un punto en común entre las dos plataformas, ha pasado por un proceso de evaluación y de revisión, no por parte de Scopus, porque a veces también nos preguntan, Scopus ¿cuándo revisa mi documento? Scopus nunca revisa documentos. Bien, Scopus es simplemente un índice. Vamos a ahondar un poquito más adelante en ello. El objetivo de esta plataforma, entonces ya tenemos claras las características, ¿no? Entonces un índice que tiene la capacidad de tener información publicada por más de 7.000 editoriales de todo el mundo, que por esa razón siempre va a ser referencial, de referencias o de resúmenes, como usted quiera llamarlo. Entonces, esta plataforma tiene un objetivo, o varios objetivos. El primero de ellos es rastrear. Entonces, por ejemplo, muy seguramente usted ha utilizado Google Académico. Entonces, Scopus en este punto del rastreo tiene alguna similitud con Google Académico. ¿En qué sentido? Cuando usted busca en Google Académico, le aparecen un conjunto de resultados, pero Google Académico no es el dueño de la información. Google Académico lo que hace es redirigirle a donde está publicado el documento. Scopus hace algo muy parecido, con una gran diferencia. Todo el contenido de Scopus ha pasado por un proceso de evaluación. Usted todo lo que encuentra en Google Académico no tiene la forma de validar que haya sido o haya sido evaluado, o haya sido arbitrado o haya pasado por un proceso de revisión por pares. Entonces es una característica muy importante. Entonces es un punto de similitud en la parte del rastreo con una gran diferencia, es la evaluación que hay detrás de cada documento. El análisis, Scopus al tener información tan diversa, cuando hablo de diversidad, es de diversidad editorial, de diversidad en publicación de autores, etcétera, nos va a permitir hacer un análisis muy concreto respecto a lo que sucede en nuestro tema de investigación. A partir de esa cuantificación de citas también nos permite hacer un análisis métrico, métrico del impacto citacional en investigación también. Entonces es una herramienta de tipo analítico y de visualización, cómo Scopus apoya su visibilidad como autor, cómo apoya la visibilidad de su institución con los diversos perfiles que crea, ¿no? Entonces, cómo Scopus crea un perfil para su institución donde usted puede medir la producción, cuántos documentos han publicado los autores de esa institución, cuántas citas han recibido esos documentos, pero también lo puede hacer con un autor, entonces Scopus para aquellos autores que han publicado un documento en una revista que hace parte del índice o que está indexada en Scopus, pues Scopus lo que hace es revisar y crear un perfil para esos autores, diferente al perfil de Google Académico o al perfil de ResearchGate. Eso tiene que ver con esa visibilidad que da Scopus. Bien, entonces son características generales de la plataforma. Ahora vamos a atender algunas de las preguntas. Recuerde, si hay algo que de lo que yo le estoy compartiendo y no le es claro, comparta la pregunta a través del Questions and Answers para que Daniel pueda atender sus inquietudes que tiene en torno a lo que yo estoy compartiendo o en torno a una pregunta específica que tenga de Scopus. Yo le voy a compartir algunas de las preguntas que nos hacen en este tipo de sesiones de la plataforma. La primera es, yo creo que después de la pregunta de la diferencia entre Science Direct y Scopus, la segunda pregunta más común es ¿por qué no es una base de datos de texto completo? Y eso viene a partir de comentarios. Por ejemplo, en alguna oportunidad
Estábamos haciendo una sesión y una persona me escribió, era virtual por Zoom, ¿por qué Scopus es tan restrictivo? Entonces, no le entendí la pregunta. Entonces le contrapregunté, ¿por qué usted está diciendo que es restrictivo? Sí, porque es que me restringe el poder acceder al documento en texto completo. Entonces, lo que pasa con este tipo de personas es que tienen una relación muy arraigada entre base de datos y texto completo. Entonces, cuando entran a Scopus y hacen una búsqueda con cualquier concepto clave, por ejemplo, voy a Scopus, aquí a la parte del motor de búsqueda y coloco mi palabra clave, por ejemplo, education. Entonces aquí me va a dar un número de resultados y como la mayoría de las bases de datos cuando me dan resultados y yo doy clic sobre el título del documento me muestran el mismo, el contenido, en Scopus no va a pasar eso, entonces siento que me restringe, pero es porque no se tiene claras las características de la plataforma en cuanto al contenido y en cuanto al objetivo. Entonces esta persona me decía, me restringe Scopus, no me deja acceder a nada, por eso no la utilizo. Pero en realidad no es que le restrinja, es que es un índice de investigación que no tiene los derechos sobre el contenido y por tal razón nunca le va a reproducir un documento en texto completo. En estos casos es primordial y fundamental extraerse esa falsa asociación que se tiende a crear entre base de datos y texto completo. No hay que creer que todo lo que llamamos base de datos es igual, ¿cierto? Entonces es como las prendas de vestir, la ropa. Cada prenda de vestir tiene una característica diferente. Digamos que la ropa en general pues sirve para cubrirnos del clima, etcétera. Pero cada prenda de vestir tiene una característica particular. Lo mismo sucede acá. Las bases de datos sirven para llegar a información, pero cada una tiene una característica particular para llegar a la información. Es importante que lo tengamos en cuenta. También otra persona me decía, Carlos, pero ¿por qué si este artículo dice que es open access? Es decir, acceso abierto, y yo doy clic sobre el documento, Scopus no me lo muestra. Si ahí dice muy claramente que es open access. La respuesta es la misma. Scopus no tiene los derechos sobre la información. Es un tema de derechos, ¿cierto? Y porque no es objetivo tampoco. Entonces, Scopus lo máximo siempre que le va a mostrar del documento va a ser el resumen. En otra oportunidad, y perdón que estoy volviendo esta parte como un conjunto de anécdotas, pero son cosas que nos pueden pasar y que es importante que usted las tenga clara. Otra persona me decía, mire, es que un amigo de otra institución me dijo que desde su institución sí podía haber documentos en texto completo en Scopus. Entonces, en realidad, ahí había una confusión en alguna parte. El amigo o no le estaba diciendo la verdad o estaba confundido de plataforma o algo por el estilo, porque en Scopus nadie va a poder ver un documento en texto completo. Y no es porque le quiera restringir, sino porque es una característica específica que tiene la plataforma. Bien, que ya lo hablamos y pues un índice de investigación que tiene contenido de más de 7.000 editoriales. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengamos presente, así como el extraernos esa asociación equívoca que se establece entre base de datos y texto completo. Bien, otra pregunta. ¿Puedo buscar en español? Y esto iba ligado a una de las inquietudes que se compartió hace un rato en Science Direct. De poder se puede. Yo le voy a mostrar un ejemplo. Volvamos a Scopus a la página de inicio. Y voy a decirle, la búsqueda en español, tenemos este término clave, es muy sencillo cambiarla aquí, education por educación, sin la tilde, no importa, sin el acento. Entonces usted puede buscar en español, usted me dice, busque en español y fíjese, 14.000 resultados, una buena cantidad para filtrar y para delimitar, ¿sí? Entonces la respuesta sería sí, usted puede buscar en español sin ningún problema, pero revise lo siguiente. Va a buscar el mismo término en inglés o ya buscamos el mismo término en inglés, no sé si recuerda el número de resultados. Entonces si busco el mismo término en inglés, educación, education, ese término va a tener una diferencia abismal en resultados. Pasamos de 14.000 resultados buscando en español a 2 millones de resultados buscando en inglés, simplemente cambiando una letra, que es pues como cambia, ¿cierto? El término del castellano al inglés. Entonces, de educación a education, pasé de 14.000 resultados a 2 millones de resultados. ¿Por qué? Porque en Scopus, cuando usted busca en inglés, no está sesgando su búsqueda a un idioma, sino que está buscando todas las publicaciones que existen en ese tema. Fíjese, aquí había un ejemplo. En Scopus siempre va a estar el título y el resumen del documento en inglés, así como el título y el resumen en el idioma original en el cual está publicado. Por tal motivo, si usted busca en inglés, le va a aparecer el 100% de información que hay en ese tema. Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí, puede buscar en español, pero no es lo aconsejable.
busque en inglés y le va a aparecer el 100% del contenido que tiene el índice de investigación de Scopus. Y el ejemplo lo vimos, educación, education. La cantidad de resultados es muy grande, porque en sí la mayoría de información está en inglés, pero si está en un idioma diferente al inglés, también le va a aparecer ese resultado. ¿Listo? Entonces es importante que lo tenga presente y lo tenga en cuenta. Entonces, eso en cuanto a las dos primeras preguntas. Recuerde, si hay algo que no es claro en mi explicación, por favor compártalo a través del Questions and Answers para que Daniel lo atienda, o si tiene alguna pregunta en específico de Scopus también háganoslo saber para que Daniel le ayude a responder. Bien, es información actual, entonces Scopus tiene una gran ventaja y es que es una plataforma que uno, su primer documento es de 1700, y mediados de 1700, y dos, se actualiza todos los días. No se actualiza todos los días en cuanto a la interfaz, porque usted me puede decir, no, pero yo llevo usando Scopus mucho tiempo y digamos que la estructura de la organización es la misma siempre cuando hago una búsqueda. Entonces, la actualización no hacemos referencia en cuanto a la arquitectura web de la página de Scopus, sino que estamos haciendo alusión particularmente al contenido. Todos los días en promedio en Scopus hay entre 8.000 y 11.000 referencias nuevas de documentos. Entonces la actualización es diaria, no es semanal, no es mensual, no es quincenal, es diaria. Todos los días hay nuevas referencias de documentos. ¿Por qué? Porque en Scopus hay una diversidad de contenido muy grande, ¿no? Es el índice de investigación más grande que existe en todo el mundo. Entonces, por esa misma razón, es una plataforma que se está actualizando todos los días en cuanto al contenido. Y es por eso que es importante, por ejemplo, programar alertas, porque las alertas son notificaciones que me llegan a mi correo sobre nuevas publicaciones que hay en torno a este tema. ¿Sí? Entonces voy administrando la información y hay contenido, como lo mencionaba, eso depende del tema, por supuesto, pero el primer documento que tiene Scopus data de 1700. Entonces, y todos los días se van a actualizar documentos, bien, para que lo tenga por allí presente. Entonces, es una plataforma que su actualización es diaria. ¿Listo? No semanal, porque a veces existe esa confusión, o hay personas que dicen, ah, Scopus solamente tiene información antigua. No, información de todos los días hay nuevos documentos o nuevas referencias de documentos dentro de Scopus. Bien. Y por último, está la pregunta de, ¿solo encontraré artículos de investigación? No. Scopus es un índice de investigación, recuérdelo, ¿no? Entonces, Scopus, el término índice tiene que ver con la palabra indización o indexación, como lo quiera llamar. Es un proceso de carácter editorial. Entonces, ese proceso de carácter editorial es un proceso donde van a poder someterse dentro del proceso de indexación diversas fuentes o diversas tipologías documentales o de publicación. Entonces, en Scopus usted va a encontrar contenido también de libros, libros seriados, actas de conferencia, ¿cierto? Entonces, no solamente va a encontrar artículos de investigación, también va a encontrar artículos de revisión. De hecho, cuando ejecuta una búsqueda sobre el costado izquierdo, usted puede buscar el filtro de Article Type o Document Type. Es Document Type. Entonces, usted aquí le va a mostrar todas las tipologías documentales que tiene Scopus. Entonces, no solamente va a encontrar artículos, sino que va a encontrar información referencial de documentos que han sido publicados en fuentes que hacen parte del índice o que están indexadas dentro de Scopus. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a estas preguntas comunes que surgen en torno a Scopus. Seguramente usted tendrá muchas preguntas más, o si tiene alguna pregunta en torno a lo que he visto, ya Daniel va a resolver esas inquietudes que usted tiene. Entonces, Daniel, adelante, por favor, puedes resolver las preguntas que tienen nuestros invitados hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Y ya nuevamente tenemos aquí una pregunta por parte de Johnny, que está sumamente activo. Antes de entrar directamente en esta pregunta, quiero mostrarte algo de lo que te comenté hace ratito, también dando una respuesta a una pregunta de Johnny. Te decía que todas las bases de datos suelen tener un apartado en el cual podemos ver esos elementos. En el caso de ScienceDirect está Journals and Books. En el caso de Scopus tenemos Sources, pero Carlos ya nos mostró un poquito. Pero si tú quisieras saber exactamente lo mismo, oye, es que no sé qué tipo de documentos. Hay tesis, tengo videos, hay diarios, si puedo o no puedo ocuparlo para lo que yo requiera. Le vas a dar clic en ese espacio que te sugiere, aquí están mis materiales, y vas a poder enterarte de cuál es esa tipología. Revistas, series de libros, conferencias, y también puedes hacer exactamente lo mismo haciendo una búsqueda
De hecho, fíjate que yo te recomendaría hacer una búsqueda tan general como escribir A. Cualquier documento en el mundo, estoy seguro, incluye una A solita y haces clic en Search. Dependiendo de la base de datos, te dirá si encontré o te dirá no, necesitas especificar, pero igualmente vas a encontrar todas las posibilidades de filtración. Allá veíamos de manera general los tipos de publicaciones. Acá podemos ver los tipos de documentos, porque sabemos que revistas sí, pero hay investigación, hay revisión, hay algún otro tipo de elementos, por ejemplo, erratas, y esta es, digamos que una estructura universal para las bases de datos en donde puedes resolver estas inquietudes sobre qué es lo que me ofrece cada una de ellas. Vamos ahora sí con la pregunta de Johnny, que dice, ¿de dónde toma la información Scopus? Carlos mencionó hace ratito que aquí se indexan más de 7,000 editoriales. Ojo, me gusta la forma en la que Johnny lo está planteando porque me gustaría hacer una precisión sumamente importante. No es que Scopus, como Google por ejemplo, se ponga a rastrear en todo el mundo a ver qué se encuentra para indexarlo. En ese sentido, no es que tome información, sino más bien, los propietarios, los editores, los que tienen sus revistas, quieren estar en Scopus, porque eso es sinónimo de prestigio. No cualquier revista del mundo está indexada en Scopus, solamente están las mejores. Entonces, ¿viene la gente que posee una revista a querer registrarla en Scopus? Sí, hay un proceso, de hecho. Si tienes esa intención o conoces a alguien, puedes buscar Ready for Scopus y aquí te va a decir, mira, casi siempre, no sé por qué a mí me pasa, pero te va a aparecer esto en ruso. Déjame ponerle aquí la palabra español. Fíjate, la diferencia de los idiomas es que aquí te da solamente la descripción del proceso. Como es tan particular, sería sumamente conveniente que lo tuvieras claro en el idioma que más te convenga y entonces por aquí tenemos diversos idiomas. Me mandó al que está en inglés, no importa, le voy a dar en español y entonces por acá yo puedo saber qué es lo que requiero para que mi revista esté indexada. Regresemos al punto. No es que Scopus se ponga a revisar a ver qué revistas hay que cumplan con lo que yo necesito, sino que cada revista dice, oye, yo quiero estar en Scopus, ¿qué hago? Reviso si soy candidato, posteriormente aquí lo podemos someter para que lo consideren y entonces sí, puedo formar parte del índice y hay más de 7,000 editoriales, todas ellas quisieron que sus revistas estuvieran, bueno, todas ellas y muchas más quisieron que sus revistas estuvieran en este índice, no todas pudieron por no cumplir con estos criterios. Entonces, la respuesta aquí es, ¿de dónde toma? No es que la tome, sino que acepta la información de más de 7,000 editoriales. Mi estimado Johnny, mil gracias por tu pregunta. Claudio por acá nos está preguntando, ¿incluye Scopus los números especiales de una revista indexada, los cuales tienen diferente ISSN? Déjame, antes de darte una respuesta directa, mi estimado Claudio, comentarte esto. Si tú sabes el ISSN de una revista, igual tú podrías realizar por aquí la búsqueda directamente y si tú dices es que el ISSN del número normal es tal y el del número especial es otro, búscalo y así podrás darte cuenta si está o no está, pero yo te doy la respuesta de una vez, si se encuentran también los números especiales de una revista. Patricia dice, en los filtros de Scopus, los países hacen referencia al país de publicación de las fuentes de información. Efectivamente, mi estimadísima Patti, porque fíjate que eso es sumamente interesante. Tú observa, por favor, la estructura de la cual Carlos ya nos habló un poquito, pero tenemos documentos, tenemos autores, tenemos instituciones, tenemos revistas. El país, cuando yo filtro por país, ¿cuál es el país? El de origen del autor, el de la institución o el de la revista, tiene que ver con la publicación, es decir, con la revista de donde es originaria esta o a la cual pertenece el artículo que estamos nosotros revisando. Claudio dice, la indexación de Scopus es cover to cover, es decir, indexa todos los artículos o negocia con la revista cuáles tipos indexa. No, mira, cuando tú cubres esto, imaginemos que a la fecha de hoy tú habías hecho tu registro o tu solicitud y te dice Scopus, pues, ¿qué crees? No cumpliste con todo. Te hace falta tal o cual rubro. Bien, no entras.
pero tú sigues publicando tus artículos, esos artículos no están indexados porque tu revista no cumplió. Pero resulta que mañana ya revisaste todo, por fin ya cumpliste, te faltaban 2 meses, ya los cumpliste y ahora sí ya tienes el 100% de requisitos. Sometes tu revista Scopus, quedas dentro del índice, todo el contenido, pero a partir del momento en que te indexaron y no de manera retrospectiva. O sea, los artículos que publicaste hasta el día de hoy no van a estar en el índice aunque tu revista ya se encuentre indexada. Por eso también en algún momento encontrarás por aquí que faltan números. Tú dices, oye, es que se está brincando tal año. Bueno, es que probablemente dejó de cumplir los criterios, salió del índice, tiempo después se aplicó, volvió a tener la calidad necesaria para estar incorporada, pero entonces vamos a encontrar en algún momento algún vacío, lo cual no quiere decir que Scopus negocie cuáles sí, cuáles no. Simplemente, mientras estás indexada, todo lo que produces está dentro. Pierdes la indexación por dejar de cumplir los criterios, no se indexan tus artículos, vuelves a estar indexada, a partir de ese momento vuelven a indexarse tus artículos. Mi estimado Claudio, mil gracias, igual amigos que hicieron sus preguntas, mil gracias por estas contribuciones. Vamos aquí a dar respuesta a una pregunta que llegó de último momento. Nuevamente mi amigo Johnny dice, ¿cuál es la diferencia entre índice y base de datos? Carlos lo explicó hace un momentito. Seamos más precisos. Base de datos, en el sentido más amplio de la palabra, significa cualquier recurso que puede organizar datos para que tú los conviertas en información. Puede ser, por ejemplo, la base de datos de una institución bancaria, puede ser la base de datos de la nómina de tu empresa, de un sistema de control escolar, o sea, es sumamente amplio. Cuando hablamos de bases de datos en el ambiente de la investigación, estamos refiriéndonos a recursos que te dan información para que tú puedas leerla. Atención, en esos tipos de bases de datos hay dos, las referenciales como Scopus y las de textos completos como ScienceDirect. Pero para no confundirnos es mucho más prudente decir base de datos, texto completo. Índice, aquello que te muestra los datos mínimos indispensables para identificar un recurso. Carlos te ponía una analogía hace ratito, quiero ponerte otra. Imagínate, aquí en México tenemos un cine llamado Cinemex. Me meto a esta página y empiezo a revisar. ¿Qué crees que voy a encontrar? Bueno, voy a encontrar algunas películas y le voy a dar clic a la película y voy a ver algo que dura lo más 2 minutos, voy a ver algunos datos y luego le reclamo, oye Cinemex, ¿por qué no me dejas ver la película? No, porque la función de la cartelera es darte datos mínimos para que tú tomes una decisión, lo cual es exactamente lo mismo que hace Scopus. Scopus no está para darte la película. Scopus está solamente para darte estos datos que van a permitirte conocer qué es lo que se está produciendo en el mundo. A partir de allí tomarás decisiones, pero la ventaja que tiene Scopus, que no tienen las carteleras, es que te permiten realizar análisis sumamente complejos de todo lo que vas encontrando. Esa sería, mi estimado Johnny, la diferencia entre ambos. Claudio, nuevamente, ya también se está ganando su diploma de usuario destacado. Me refería a la tipología documental. Mi estimado Claudio, perdóname, esta aclaración que me haces, la verdad es que no la comprendo. Dices, aclaro, me refería a la tipología documental. ¿Podrías especificar más la pregunta si es necesario repetirla completita? Porque no me queda claro a qué te refieres en este caso. Demos unos cuantos segunditos en lo que mi amigo Claudio me aclara esta pregunta para poder darle respuesta, pero en un momentito más regresamos con Carlos para que nos hable acerca del último de los recursos que es Mendeley. No llega la pregunta, yo dejo de compartir. Ah, mira ya, al tipo de artículos que indexa Scopus. Eh, Creo que tu pregunta tiene que ver con que si discrimina o no, y la respuesta sigue siendo exactamente la misma, mi estimado Claudio. Yo te dije, todo el contenido de la revista se indexa. Aquí veíamos, vamos a regresar, hicimos nuestra búsqueda de A. Esperemos un momentito en lo que carga esto. Y en la tipología documental
vemos que tiene, por supuesto, los artículos de investigación, pero también conferencias, también revisiones, y por acá dice también erratas, y también tú, si revisas todos los filtros, verás que también hay retractaciones y editoriales, es decir, no hay una discriminación en cuanto a qué porción de la revista es la que voy a indexar. Estimado Claudio, espero que ahora sí haya quedado un poquito más clara la respuesta. Dejo la palabra a Carlos para que siga comentándonos ahora acerca de Mendeley. Perfecto, Dan, muchas gracias. Una última aclaración que surge a raíz de esas preguntas que me acabo de acordar de una pregunta recurrente y es que la indexación es un proceso editorial, ¿no? Donde una revista se somete a una evaluación a un comité y si cumple con los requisitos va a ser parte del índice o va a estar indexada en Scopus, que era lo que explicaba Daniel y que Ready for Scopus es una herramienta que ayuda a eso. Es importante aclararlo, ¿por qué? Porque por allí en alguna de las preguntas se hablaba de acuerdos o algo por el estilo. Entonces, una persona en otra oportunidad me decía, Carlos, ¿a dónde tengo que pagar para que mi revista esté en Scopus? Entonces, es importante tener en cuenta que este proceso de indexación y estos acuerdos que mencionaba Daniel de los documentos que van a estar de una revista dentro del índice de Scopus, es un proceso completamente gratuito. Eso no tiene ningún costo. No es que para que mi revista esté en Scopus, la revista de mi facultad, la revista de mi institución esté en Scopus, yo tenga que pagar. De hecho, la persona cuando me preguntó eso me dijo, ¿cuál es el número de la cuenta a la cual tengo que hacer la consignación del dinero? Entonces es importante tener en cuenta que eso es completamente gratuito, es un proceso de evaluación de calidad. Bien, donde esa evaluación de calidad tiene otras aristas. Por ejemplo, si su revista no cumple con los requisitos, tiene que esperarse 2 años para volverse a presentar para estar en Scopus. Es un ejemplo rápido. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y es así que se asegura la calidad del contenido en Scopus. Cuando planteamos la analogía con Google Académico, dijimos, tenga en cuenta que todo el contenido de Scopus es contenido que ha pasado por procesos de evaluación y el contenido de Google Académico no. Bien, entonces esa es la razón. Listo, en términos generales, como para complementar este punto que mencionamos hace un rato y que también Daniel tuvo por allí presente de acuerdo a las preguntas que recibió. Muy bien, una vez finalizado esto, pues vamos a iniciar nuestro trabajo con la tercera de las plataformas que usted escogió y seleccionó en el orden del desarrollo de esta sesión sobre el inicio de la misma, que va a ser Mendeley, que tuvo el 20% de los votos. Entonces vamos a trabajar y a definir Mendeley. Recuerde la dinámica. Yo le voy a describir las características más importantes de la plataforma, le comparto algunas preguntas comunes que nos realizan en nuestras sesiones y después de ello usted va a responder o a compartir sus preguntas y Daniel atenderá a la mayor brevedad de lo posible las respuestas de las mismas. Entonces vamos a definir Mendeley, citaciones a medida. Entonces, ¿qué es Mendeley? Rápidamente para quienes no lo conocen. Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas, es una herramienta que tiene la capacidad de combinar diferentes interfaces. Este es un primer punto clave a la hora de trabajar con Mendeley, porque lo vimos con Science Direct y Scopus. Es una sola interfaz, es una única interfaz. Sí, nosotros tenemos diversos modos de acceder desde nuestras instituciones, pero la plataforma como tal es única. Si yo no les digo, ustedes pueden descargar Scopus al escritorio de sus computadores o pueden descargar Scopus a sus celulares, ¿por qué no? La interfaz es igual. Lo mismo con Science Direct, la interfaz es igual. Por su parte, Mendeley sí tiene la capacidad de combinar interfaces. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces, esto es muy importante que lo tenga en cuenta. El objetivo de esta herramienta es que usted pueda administrar contenido y generar referencias bibliográficas. Cuando hablamos de administración de contenido, hacemos referencia a 3 acciones principalmente. Almacenar información que encuentra en bases de datos referenciales como Scopus o de texto completo como Science Direct. Ese almacenamiento tiene que ver también con una organización, entonces organizar en carpetas en particular el contenido para poder recuperarlo en un futuro de una manera más sencilla y el compartir. Entonces, administrar está ligado a esas 3 acciones: almacenar, organizar y compartir. Todo esto que almaceno, organizo y comparto, después lo voy a poder referenciar. Es decir, Mendeley es una herramienta que conecta diferentes interfaces y una de esas interfaces que se menciona acá es la interfaz de Word. Se va a poder conectar con Microsoft Word para que usted pueda generar citaciones de esos documentos que ha administrado previamente. Esas son las características de Mendeley. Es importante tener en cuenta que para poder citar en Mendeley primero hay que haber almacenado, ya que en algunos casos hay personas que nos dicen, pero es que yo quiero ver cómo cito, yo no quiero guardar el documento, yo quiero citarlo. No, para poder citar primero tiene que administrar. Es importante que tenga en cuenta que es algo cíclico que se sigue por allí. ¿Listo? Entonces,
Vamos a ver algunas de las preguntas comunes que tiene Mendeley y que han surgido a raíz de estas sesiones. Usted puede que tenga otro tipo de inquietudes. Entonces, primera pregunta, ¿qué diferencia, perdón, existe entre Mendeley Web y el descargable? ¿Cierto? Entonces, Mendeley justamente va ligado a esta primera parte de la definición. Dijimos, combina diferentes interfaces. ¿Cierto? Entonces, esa combinación de diferentes interfaces pues tiene una gran característica que está directamente asociada a que puede tener diversas opciones de uso. Entonces usted puede tener la interfaz web, que es esta, dirigirse a www.mendeley.com, se va a encontrar con esta interfaz, y aquí en la parte superior derecha hay un apartado que se llama biblioteca. En la biblioteca es donde usted va a almacenar los documentos, donde va a cumplir con estas opciones de administración que dijimos que se dividía en 3 acciones: almacenar, organizar y compartir, ¿cierto? Entonces aquí están los documentos que usted ha guardado previamente, aquí en la parte superior derecha en donde dice Add New los agrega. Pero hay personas que nos dicen, pero ¿qué diferencia hay entre esto y la versión que uno descarga Mendeley que es igualita? Entonces fíjese que es idéntico. Estoy trabajando en 2 interfaces diferentes. Esta es la web, la diferencio porque aquí está el buscador de direcciones web, y esta es la otra, la que descargué directamente al escritorio de mi computador. Entonces, la diferencia es nula, es casi nula, es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque las funcionalidades son la misma. Desde aquí agrego documentos, aquí encuentro las carpetas, fíjese que están vinculadas, ¿cierto? Por eso hablamos de una herramienta que combina diferentes interfaces. Entonces, no hay gran diferencia, es decir, hoy en día no es completamente mandatorio poder descargar Mendeley. Si usted quiere trabajarlo desde la web, puede hacerlo sin ningún inconveniente yendo a www.mendeley.com y va al apartado de library o biblioteca, en donde agrega documentos, recuerde acá, desde un archivo desde su computador, una entrada manual o información de carácter referencial, y aquí pues va añadiendo el contenido, aquí va administrando. O si usted quiere, puede buscar en Google Mendeley Reference Manager descarga y puede descargar esta interfaz a su ordenador, ¿cierto? Al escritorio de su máquina, va a poder descargar esta información sin ningún inconveniente. Entonces ya usted determina cómo lo quiere trabajar, si lo quiere trabajar desde la web o lo quiere trabajar desde la versión descargable, pero la diferencia es nula. Lo único es que para usar la versión web sí se requiere estar conectado a Internet, sí se requiere una conexión a Internet estable. Para la interfaz de escritorio hay algunas opciones que son funcionales sin necesidad de estar conectado a una conexión de Internet. Esa es la única diferencia, por eso digo es casi nula la diferencia entre trabajar con Mendeley Web o la versión descargable de la plataforma. ¿Listo? Siguiente pregunta común. ¿Qué pasó con Mendeley Desktop? Es una pregunta muy recurrente, principalmente de usuarios que ya llevan mucho tiempo utilizando Mendeley. Si usted hasta ahora está empezando con Mendeley, a usted no le afecta esta pregunta o no se siente identificado con esta pregunta, no se preocupe. Pero aquellas personas que ya llevan más de 2, 3 años utilizando Mendeley, pues seguramente pues, se plantearán esta inquietud que estamos compartiendo en pantalla, y es ¿qué pasó con Mendeley Desktop? Entonces, Mendeley Desktop es la versión de origen de Mendeley, por así decirlo. Es así como se creó Mendeley, ¿cierto? Entonces, es una versión antigua que justamente por ese nivel de antigüedad se empezó a convertir en obsoleta. Ese vínculo que establecíamos con Word para generar referencias bibliográficas con Mendeley Desktop cada vez era más complejo ante las actualizaciones del editor de texto de Microsoft Word. Por tal motivo, pues esta plataforma dejó de ser funcional en algunas versiones de Word, y por ello se creó una nueva versión que es esta, ¿no? El Reference Manager. Entonces, a partir del año 2020, se empezaron a trabajar con las 2 interfaces de Mendeley, Mendeley Desktop y Mendeley Reference Manager. Fíjese que aquí en mi escritorio tengo los 2 descargados. Pero lo que pasó particularmente, y respondiendo a la pregunta que está acá, es que Mendeley Desktop a partir del 1 de septiembre del presente año no se puede descargar más. Es decir, quien quiera descargar Mendeley ahora solamente podrá descargar la versión nueva. Hasta el 1 de septiembre existía la posibilidad de descargar esta versión, que es la versión nueva, Mendeley Reference Manager, que es la que le digo, es igual en la web o en la versión descargable, o usted podía descargar Mendeley Desktop, pero a partir del 1 de septiembre ya no se puede hacer. Bien, quienes lo tenían descargado previamente, como es mi caso, por ejemplo, aquí está, entonces sigue instalada y sigue funcionando. ¿Cuál es el tema?
que si mi Word se actualiza, tal vez la compatibilidad con Mendeley ya no va a ser igual y puede que haya ya problemas de tipo técnico que no se pueden solventar. Bien, entonces lo que sucedió tácitamente con Mendeley Desktop es que usuarios nuevos no van a poder descargar la plataforma, quienes la tenían instalada van a poder seguir utilizándola tranquilamente, teniendo en cuenta que si se actualiza su Word puede tener algunos inconvenientes de tipo técnico que ya no pueden ser resueltos. Esa es la única diferencia, que ya no pueden ser resueltos. Mientras que con la nueva versión, pues se enfoca todo a darle prioridad a esto, a la nueva versión de Mendeley. ¿Listo? Eso es lo que sucedió particularmente y como le digo, es una pregunta de usuarios que llevan pues usando la plataforma con mayor frecuencia. Bien, otra pregunta muy común, ¿funciona con Google Docs? La respuesta es un contundente y rotundo no. Bien, Mendeley es una herramienta que funciona solamente con el editor de texto de Word. Es el único editor de texto con el que funciona Mendeley. Bien, aún no funciona con Google Docs. De hecho, Google Docs no es Word. A veces hemos visto que existe esa confusión. Entonces, funciona es con Word. También está la versión de Word en línea, es decir, usted puede abrir Word en línea desde su computador, entonces puede ir a Word en línea, pero Word en línea no es online o en línea, como quiera buscarlo, no es Google Docs. ¿Listo? Entonces, Word en línea es la versión de Microsoft. Usted busca, bueno, el de Chrome, aquí va a poder utilizar Word en línea y va a poder instalar el editor de texto de Mendeley. ¿Listo? El editor de texto no, sino el gestor de referencias de Mendeley. Entonces, con Word en línea, que es la versión de Microsoft, lo único que requiere es tener un correo Microsoft, valga la redundancia. Entonces, su correo Hotmail, Outlook, Live, o si el de su institución de Microsoft, usted va a poder trabajarlo con su institución. Entonces, lo que hace es abrir Word en línea, como yo lo estoy haciendo aquí, inicia sesión con Word en línea y allí va a poder abrir un documento. ¿Listo? Entonces, al abrir un documento en Word en línea, lo que va a poder es agregar el editor de texto, el gestor de referencias en el editor de texto de Word en línea de Mendeley. ¿Sí? Entonces, esta sí es la versión original en línea de Word, porque a veces se cree que Google Docs o Google Drive es Word o es Excel, pero son, digamos que réplicas, pero que no son la versión original. Aquí yo creo un documento en blanco, en Word en línea, y puedo instalar Mendeley al Word en línea. Listo, entonces aquí ya instalo directamente Word Mendeley a mi Word. ¿Cómo lo hago? Pues abro el documento en Word en línea. Recuerde, busque Word en línea en Google, tiene que iniciar sesión con un correo que sea Microsoft, eso es lo único. Abre el documento, esta es la última versión de Office 365 y lo que hace es ir a insertar. En insertar va a ir a los 3 puntos del costado derecho y va a insertar un complemento. Recuerde que cuando definimos Mendeley dijimos, es una plataforma que combina diferentes interfaces. Aquí voy a estar instalando una interfaz al editor de texto de Word de Mendeley, ¿cierto? Una interfaz de Mendeley a través de complementos. Bien, esa es la forma de trabajar en un documento compartido en línea. Entonces, insertar 3 puntos complementos, aquí le tiene que abrir la tienda de complementos a través de la cual va a buscar en el cajón de búsqueda, valga la redundancia, Mendeley. Listo, cuando busca Mendeley lo va a instalar a su Word en línea y automáticamente va a quedar añadido, lo agregamos, quedará añadido en referencias. Listo, entonces en referencias quedará instalado directamente Mendeley Site, que esta es otra interfaz de Mendeley, ¿no? Entonces vimos Mendeley Reference Manager en la versión web, Mendeley Reference Manager descargable directamente al escritorio y también Mendeley Site, que es la versión de Word que se instala actualmente. Aquí usted inicia sesión y empieza a generar sus citas, ¿no? Entonces ya inicia sesión y empieza a generar sus citaciones con la plataforma de acuerdo a lo que ha almacenado previamente. Entonces la respuesta es no lo puede trabajar con Google Drive, que es una copia de Word, lo puede trabajar con la versión original de Word en línea, sí puede utilizar Mendeley Site sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, aquí no puede darle feedback, que aquí están los documentos que ha almacenado con anterioridad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cito? Entonces lo que hace es escribir su texto, entonces la cita número 1 es esta, va a dar clic sobre la referencia que había almacenado previamente desde acá, ¿cierto? Desde la versión en línea o desde la versión de escritorio, como usted quiera, da clic en insertar citación
y automáticamente le inserta la cita en el punto del documento en el cual usted está parado. Cita número 2. Entonces allí usted va al documento, va a dar clic sobre el título del documento o el recuadro, perdón, insertar citación y le añade la cita dentro del cuerpo del mismo. Ahora, quiere insertar la bibliografía. Entonces, la bibliografía lo que hace es dar clic en el botón que dice o tiene los 3 puntos establecidos y va a buscar la opción de insertar bibliografía y automáticamente le añade la bibliografía de lo que ha citado previamente. Estos documentos pueden ser compartidos, ¿no? Como en Google Drive. Allí usted va citando la información a través del gestor de Mendeley y por medio de un documento compartido en OneDrive o en Word en línea, que es la versión original en línea de Word. Listo, entonces eso en términos generales. Listo, por último, ¿cómo hago para que mis documentos estén en Mendeley? Entonces, esta pregunta, ¿con qué tiene que ver? Cuando usted ingresa a mendeley.com, usted va, busca mendeley.com e inicia sesión con su cuenta, porque para usar Mendeley es obligatorio iniciar sesión, porque es así como se articulan las diferentes interfaces. Usted puede encontrar aquí documentos. Entonces usted quiere que su artículo que publicó hace poco esté allí. ¿Cómo hace? ¿Cierto? Entonces aquí yo busco, aquí está el ejemplo, Bioenergy. Entonces Bioenergy, doy clic y me aparecen estos documentos. Entonces, ¿cómo hago para que mi documento, cuando alguien busque mi palabra clave, aparezca aquí este artículo que he publicado? La respuesta es muy sencilla. Usted tiene que subir su documento a Mendeley porque esto es un catálogo web. Bien, entonces aquí están todos los documentos que han almacenado en Mendeley. Ese catálogo web simplemente lo que hace es tomar todos los documentos almacenados por todos los usuarios de Mendeley y usted aquí va a poder encontrar la información. Es importante que tenga presente que no el 100% del contenido aquí ha pasado por un proceso de revisión o por un proceso de curaduría, sino que simplemente es un catálogo que agrupa y condensa los documentos que han guardado todos los usuarios a nivel mundial de la plataforma, para que cuando usted coloque una palabra clave allí le aparezcan esos documentos. ¿Cuál es el aconsejo que revise? Los que tienen citas, porque quiere decir que están en Scopus, es decir, han pasado por un proceso de revisión. Hay algunos que no tienen citas, entonces a esos no le digo no lo revise, sino que dele mayor profundidad a la evaluación que hace de ese documento. Listo, como motor de búsqueda, simplemente lo que tengo que hacer es guardar el documento en la biblioteca y automáticamente quedará guardado en el library. Cuando alguien busque con las palabras clave de mi documento, tiene que aparecerle en los resultados. ¿Cómo lo guardo? En Add New, recuerde, archivo es del computador o agrega la entrada manualmente, que es agregar los metadatos, o importa en formatos genéricos o referenciales como estos que tiene acá. Listo, entonces eso en cuanto a las preguntas, algunas de las preguntas comunes, usted ya ahí nos ha compartido otras preguntas en torno a Mendeley, pero son algunas de las preguntas comunes. Ya le cedo la palabra a Daniel para que él muy amablemente se encargue de atender las otras preguntas que usted tiene. Entonces, Daniel, es todo tuyo. Muchas gracias, Carlos. Vamos entonces aquí a la resolución de algunas inquietudes que tenemos. Comparto pantalla. Y primero dice por aquí Anabeli. ¿Mendeley se debe pagar la licencia para poder utilizarlo? Hay 3 circunstancias diversas. En 2 de ellas no tienes que pagar, en la tercera sí, pero te cuento paso a pasito. Primero, Mendeley tiene una versión gratuita que es 100% funcional. Sabemos que el software abunda de cualquier naturaleza y que a veces nos dan una versión gratuita que es de prueba, nada más para que conozcamos la funcionalidad básica, pero ya cuando queremos ocupar algunas herramientas más especializadas, ya nos cobran o bien nos dejan probarla durante 7, 15 o 30 días y después de ese periodo, si queremos seguir ocupándola, nos van a cobrar. No pasa así con Mendeley. Mendeley tiene su versión gratuita 100% funcional. La única limitante es que te da 2 gigas de almacenamiento. Pero esa es la primera circunstancia. Tú dices, pues con 2 gigas tengo más que suficiente. Perfecto, no tienes que pagarlo. Segunda circunstancia. Probablemente tú pertenezcas a una institución que contrató Mendeley. Si es el caso, ya tu institución hizo la inversión, tú no tienes que pagar por ella. ¿Qué tendrías que hacer? Primero que nada, averiguar si tu institución contrató Mendeley. En caso de que sí, vas a tu institución, anótale paso 1, vas a tu institución, paso 2, te conectas a la red institucional, paso 3, abres Mendeley. Automáticamente durante un año tienes la versión de pago.
¿Cuál es la diferencia con la gratuita? Una sola. Te va a dar 100 gigas de almacenamiento. Recuerda que la gratuita te da 2, acá tienes 100. La verdad es que yo no conozco una persona que haya agotado 100 gigas y te decía, para muchas personas 2 suele ser más que suficiente, pero seguro que si tu institución ya lo contrató, pues tú querrás hacerlo y la manera es esa que te conté. Vas a tu institución, te conectas a la red institucional y abres Mendeley, automáticamente tienes un año de la versión gratuita, perdóname, de la versión institucional y si tú quieres seguir renovando, pues sigue conectándote y a partir de la última vez que te conectaste vas a tener un año. La tercera circunstancia es la que sí podrías tú ocupar en caso de que no tuvieras suficiente con los 2 gigas. Tú dices, empecé con los 2 gigas, pero ya los agoté. Híjole, quiero seguir. Está muy bien. Querrías ampliarle. La otra, a lo mejor pues no tienes una institución que te respalde, ya investigaste y dices, no, es que yo sí necesito más espacio. Entonces lo que podrías hacer, fíjate lo que yo hice hace ratito, buscar en Google Mendeley Prices, precios de Mendeley. Te manda el primer resultado, le das clic y por acá te dice, conviértete en premium, le das clic por acá en sign up y te va a decir aquí cuánto es lo que te va a dar. Mira, 5 gigas, 10 gigas, sin límite, ¿no? Te dice los precios, aquel que te convenga probablemente sea el que tú quieras emplear. Ahora, déjame contarte también otra cosa. Existe un programa, Advisory, Mendeley, búscalo así por favor también, y vas a entrar a una comunidad. Esta comunidad pretende que tú te conviertas en una especie de embajador. O sea, hay personas en todo el mundo que requieren conocer un gestor de referencias como Mendeley. A lo mejor tú quieres ponerte la camiseta literalmente porque te van a regalar una camiseta, no sé cómo le llamen en la región en la que tú vives, aquí en México es playera, camiseta, creo que también le dicen polera o remera, no sé cuál de las dos era, pero una de estas rojitas que tú estás viendo que porta este chico, te van a regalar una de ellas para que tú puedas ponértela y no necesitas hacerlo para poder dar un curso. O sea, tú de alguna manera estableces un compromiso moral de capacitar a otras personas para poder utilizar Mendeley. Cuando tú haces eso, te suscribes, dice por acá, Become an Advisor, estableces ese compromiso moral, no es legal, nadie te va a obligar a hacerlo, pero moralmente tú dirías, sí, me gustaría, y entonces puedes ir registrando eventos. Voy a darle un curso a 5 personas la siguiente semana. Registras tu evento, ellos te preguntan, ¿va a ser presencial? ¿Cuántas personas? Y te van a mandar material para que tú puedas distribuirlo. No solo eso, te van a dar 7.5 gigas adicionales para que puedas ocupar Mendeley con mayor funcionalidad. Entonces, sí, puede ser que tus necesidades requieran que contrates Mendeley si es que tu institución no te lo provee, si es que requieres más espacio, pero de inicio tienes 2 gigas y para complementar, si te vuelves advisor, tendrías otros 7.5 que probablemente ya sea un espacio con el que tengas cubiertas tus necesidades. Mi estimada Anabeli, espero haber dado respuesta a tu pregunta. Mil gracias por ella. Aquí Johnny nos está preguntando sobre la grabación. Por supuesto, amigos, estamos grabando esta sesión para que puedan tenerla posteriormente. Se les hará llegar en su momento. Patricia me está preguntando algo relativo al tema anterior, que era Scopus. Vamos a abordarlo, pero nuevamente, amigos, les invitamos a que planteen las preguntas a través del apartado Q&A. Dice aquí Patricia, ¿en Scopus existe alguna opción que me indique los tiempos de publicación de cada revista? Esto es, tiempo de duración entre el momento en el que el investigador entrega el documento para ser evaluado y el momento en que la revista lo publica. Vamos a regresarnos un poquito en los conceptos. ¿Qué dijimos de Elsevier? Entre otras cosas vinculado con Science Direct, que aquí solamente hay material de Elsevier. Es decir, Science Direct es una base de datos que Elsevier te da. A su vez, Science Direct te da lo que produce Elsevier. Por lo tanto, todo lo que está aquí es de la casa. En ese sentido, cuando tú abres alguna página de revista, vas a encontrarte justamente el tiempo de la primera decisión, el tiempo de revisión. En algunos casos hay otros datos. Por ejemplo, no funciona. Ahí está. Por ejemplo, si es Open Access, ¿cuánto es el costo para que pueda ser publicado tu artículo? Ojo,
No es que al pagar te brinques la revisión por pares, no. Eso son revistas depredadoras que te ofrecen, publico tu artículo a cambio de que tú me pagues. Aquí no. Aquí pasas el proceso de revisión por pares. Una vez que tu artículo se aprueba, te dicen, como es Open Access para que la gente no tenga que pagar una suscripción para poder leer tu artículo, tú tendrías que cubrir el costo y aquí viene ese dato. Vienen también en algunos casos los mismos datos, pero a veces te dice el porcentaje de aceptación, el 25%, el 2%, etcétera, para que tú puedas tomar una decisión. Pero eso sucede porque todo es de la casa. ScienceDirect es de Elsevier y el material que ScienceDirect te ofrece también es de Elsevier, por eso está así. ¿Qué crees? ¿De qué cantidad de editoriales estamos hablando por acá? Más de 7,000. Por lo tanto, no existe esa condición. Si tú te metes a la página de alguna revista, sí vas a encontrarte algunas métricas, vas a encontrarte sus áreas o categorías a las que pertenece, su ranking, vas a encontrarte los documentos indexados en Scopus que pertenecen a esta revista, pero no es la página de la revista. ¿Quieres saber cuáles son esos porcentajes? Muy probablemente te convenga hacer algo como esto. Copio el título, vengo a mi amigo Google, entre comillas para que lo tome, y le pongo por ahí Author Guidelines, guías de autores. Y entonces me meto directamente a la página de esta revista y muy probablemente aquí sí sea donde me especifiquen cuál es el tiempo de revisión, cuáles son todas las condiciones que vamos a tener. Mi estimadísima Patti, espero haber dado respuesta a tu pregunta. Anabeli por acá ya me dijo que sí respondimos lo que ella quería saber. No tenemos de momento más preguntas por aquí. Amigos, recuerden, todavía tenemos unos cuantos minutos. Si tienen alguna duda, ahora sí, de todo lo que se fue diciendo a lo largo de la sesión, o bien de algo que no fue dicho, siéntanse libres de plantearlo allí, por supuesto relativo a estos tres temas que son Mendeley, ScienceDirect y Scopus. Patti ya también me está confirmando que la pregunta quedó respondida de manera satisfactoria. Regreso el micrófono a mi amigo Carlos para que vayamos dando cierre a esta sesión. Muchísimas gracias. Vamos a volver a compartir pantalla ya para ir culminando con este encuentro que, bueno, como lo mencionábamos en un principio, el objetivo de esta sesión es enfocarlo en sus preguntas, ¿no? En las preguntas en particular que tiene. Hemos tenido diferentes sesiones a lo largo de todo el año, ponencias donde conocemos las características de las plataformas y en este caso pues quisimos llevarlo al tema de las preguntas en particular. Entonces ya para ir a la parte final de esta sesión, quiero compartirle pues información. Ay, ¿por qué me está llevando aquí hasta volver al final? A ver, acá otra vez. Volver al inicio. Tengo vinculadas los slides. Ir al final. Ahora sí. Muy bien. Entonces, pues usted sabe que esta sesión hace parte de un conjunto de encuentros que tenemos diseñados para usted, un portafolio de sesiones que hemos compartido a través de sus instituciones. Tenemos sesiones los martes y los miércoles. Las sesiones de los martes son frecuencia semanal. Las sesiones de los miércoles son intercaladas, es decir, un miércoles sí, un miércoles no. Cada 2 miércoles tenemos esta sesión. La sesión de los martes se llama Elsevier Live y es dirigida a toda América Latina. La sesión de los miércoles principalmente es dirigida a Centroamérica y el Caribe. Bien, se llama Elsevier Day, que es esta actividad que estamos realizando. Entonces, el enlace de inscripción para todas las sesiones siempre será el mismo. Y ante la pregunta que había por allá hace un rato de la grabación se les envía al correo electrónico con el cual se registraron en Zoom. Ustedes hicieron un registro previo donde colocaron su nombre, su apellido y su correo y allí algunos otros datos más. Entonces, a ese correo particularmente que dejó cada uno es al que van a recibir la grabación. Entonces, pues como ya estamos culminando el año, asimismo, pues ya están cerrando nuestras actividades de webinars semanales que hacemos para la región. Aún nos quedan 2 sesiones de Elsevier Live, de las sesiones del martes. El próximo martes 6 de diciembre estaremos con Daniel Rangel replicando esta misma sesión, seguramente con un mayor número de asistencia, porque como le mencioné es para toda América Latina.
Entonces se conectan muchas personas de Colombia, de Ecuador, de México, de Perú, etcétera. Entonces, pues tendremos más preguntas. Usted, si quiere o tiene más preguntas, puede compartirlas en esta sesión o puede ver más preguntas que comparten estas personas de estos otros países. Y el martes, perdón, 12 de diciembre tendremos Reta tus conocimientos, que será pues ya un concurso donde se premiarán a los usuarios con mayores conocimientos en las plataformas. Del mismo modo, en nuestras sesiones de Elsevier Day, las del miércoles, la próxima semana, en este caso sí tendremos jornada continua, los dos miércoles 30 de noviembre hoy y miércoles 7 de diciembre la próxima semana, tenemos Reta tus conocimientos. Entonces, como el nombre lo indica, vamos a retar sus conocimientos en las plataformas. Haremos ejercicios donde usted va a responder y atender preguntas en torno a estas herramientas. Le vamos a poner casos prácticos para que busque información y después nos responda preguntas. Y esto pues traerá consigo un premio final para aquellas personas que lo hagan de la mejor manera posible. Por tal motivo le invitamos a que se conecte a la próxima sesión del miércoles. Los enlaces de inscripción son los mismos, es decir, el que dice enlace del martes es para todos los martes y enlace del miércoles para todos los miércoles. Se los voy a compartir a través del chat, no en el apartado de questions and answers, donde usted ha compartido sus inquietudes, sino en el chat de la reunión como tal. Le estoy compartiendo el enlace de registro de las sesiones de los miércoles y el enlace de registro de las sesiones de los martes. Estas sesiones las retomaremos durante el año 2023. Se vienen efectuando desde el 2020, de hecho antes de la pandemia. Entonces, muy seguramente a mediados del 2023 o a inicios del 2023 retomaremos probablemente en febrero. Enero lo tomaremos un poco más para tiempo de planeación. Entonces, en febrero iniciaremos o retomaremos con las sesiones de los martes y las sesiones de los miércoles para que lo tenga presente. De igual forma, puede contactarse a través de la biblioteca de su institución con nosotros o si tiene nuestros correos de contacto también lo puede hacer y le estaremos comunicando cuando reiniciamos con este tipo de actividades. Bien, entonces de mi parte no me queda más que invitarle a que nos siga también en nuestras redes sociales porque ahí se va a enterar de todo. En cualquiera de estas redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter o en LinkedIn, nos puede seguir como Elsevier Latam, así nos puede encontrar en redes sociales. Y bueno, de mi parte, ya le voy a dar la palabra a Daniel, pero de mi parte no me queda más que agradecerle por este tiempo que se ha tomado para participar en esta sesión. Y recuerde que nos vemos el próximo miércoles 7 de diciembre para retar sus conocimientos. Venga preparado, acceda a las plataformas previamente desde su institución, porque lo pondremos a hacer búsquedas para que concurse con los demás asistentes. Entonces, mil y mil gracias por su participación y Daniel, el micrófono es tuyo. Mil gracias. No me quites la pantallita, déjala allí por favor Listo. en el agradecimiento. Tenemos la última pregunta por parte de Johnny, que dice qué tan rigurosa es la editorial Elsevier en sus publicaciones como editorial. Primero que nada, vamos a comprender que Elsevier tiene más de 2.500 revistas, de las cuales pues cada una tiene su propio comité. Por supuesto, cada revista de las editoriales importantes del mundo tiene sus propios procesos de revisión por pares que pueden diferir, que si es doble ciego o no. Bueno, eso ya es muy particular de cada revista. ¿Cómo analizaríamos entonces a la editorial como un ente completo? Basta con buscar, haz una búsqueda en Google, cuáles son las principales, las mejores, las más grandes editoriales científicas. Siempre vas a encontrar el nombre de Elsevier con una longevidad bastante respetable, 1890, no es cierto, pero 1580 fue el origen de este editorial y siempre te la vas a encontrar entre las principales. Ahora, hay una cuestión sumamente importante. Dijimos que Scopus tiene más de 7.000 editoriales. Hay personas que consideran que como Scopus es de Elsevier, pues claro, seguramente allí sí está todo lo de Elsevier porque puede ser tendencioso. No, el prestigio de Scopus no es algo gratuito. Me refiero a que no es que se lo hayan regalado, no. Tiene ese prestigio Scopus porque se lo ha ganado, porque hay revistas de Elsevier que no están dentro. Sí son muy buenas, sí, pero no son las mejores porque no han cumplido con todos los criterios que Scopus exige para formar parte del índice. Aquí también lo que yo quisiera mostrar es la honestidad, la integridad como editorial para respetar las propias políticas, pero finalmente también esto puede ser algo subjetivo, ¿no?
¿Qué tan riguroso? Pues, ¿qué considero yo riguroso y qué no considero? Ya puede variar de lugar a lugar, pero lo que es un hecho es que Elsevier está considerada dentro de las 5 grandes editoriales del mundo. Amigos, espero que esta sesión haya resultado de utilidad para ustedes. Ojalá todo el tiempo invertido aquí sea muy productivo. Quiero agradecerle a mi amigo Carlos, a Laura, a Pau, que están por aquí apoyándonos, pero sobre todo a ti que estuviste del otro lado, porque gracias a ti esta sesión fue posible. Cuídate mucho, que tengas un excelente día y por favor, sé muy feliz. Hasta la próxima.